en esta computadora. Entonces, bueno, vamos a tener, vamos a iniciar con clase, luego vamos a ir con el bono, con la clase, con el ejercicio y luego con el bono. Y durante el ejercicio, pues voy a ya comentarles un poquito de cómo funciona la fórmula de encontrar los cuartiles o los p-valores de las pruebas que iremos haciendo. Entonces, bueno, hay una pregunta bastante importante y es que cuando uno acaba de hacer el ANOVA, entonces uno dice como, bueno, digamos, logré montar todo como los experimentos, todo el diseño que hemos planteado, pero la pregunta es, ¿dónde me paro para decir qué estrategia o qué tratamiento es mejor que el otro? ¿Cierto? Porque de manera general llegamos a la conclusión de que alguna de las medias dentro de los diferentes tratamientos que yo estoy realizando es diferente. Pero la pregunta es, ¿cuál de ellos es diferente? Y algunas otras veces uno se pregunta, ¿será que yo puedo reemplazar una de los tratamientos por la combinación de alguno de ellos? Algo así. Entonces, ¿cómo planteo esto? Digamos, ANOVA se ve limitada. Si se han dado cuenta es que llegamos a la conclusión de que el factor influye, pero no sabemos qué tratamientos, o sea, qué niveles de esos factores realmente están generando como la respuesta. Eh, entonces, para eso nos vamos a preguntar, eh, nos vamos a plantear dos tipos de estrategia. La primera estrategia que vamos a ver hoy se conoce como combinación lineal de medios de tratamientos. Ya les pongo, les ejemplifico esto. Y la otra es cómo seleccionar el nivel de los tratamientos o más convenientes. Algo así como, a ver cuáles de los ejemplos que hemos visto. Digamos el de la música que habíamos puesto muy al comienzo y decíamos, bueno, encontré que el factor música es significativo, ¿cierto? Entonces yo finalmente, ¿cómo maximizo la concentración de los estudiantes para, digamos, encontrar un mayor grado de concentración? ¿Cierto? Entonces, eh, encontré que el factor es significativo, pero ¿cuál de ellos es significativo? Entonces, esa podría ser otra pregunta. Voy a encontrar el tratamiento, el mejor tratamiento que me va a maximizar esa respuesta. En otros casos voy a querer minimizarla, como por ejemplo en el grado de, por ejemplo, como algo de porcentajes de errores. Entonces yo quiero minimizar pues, los errores en un proceso, entonces pues voy a buscar el mejor tratamiento que me minimice esa situación. Entonces nos vamos a enfocar en esos dos temas, uno en combinación de lineales y otro encontrando el mejor tratamiento. Entonces fíjense, tachamos la hipótesis nula y concluimos la hipótesis alterna suponiendo que el factor A es significativo, ¿cierto? Entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿cuál es el mejor nivel? ¿Algún nivel es superior al otro? Refiriéndonos a la respuesta, o yo puedo hacer algunas combinaciones de ellos y ellos pues me darán algún cierto tipo de respuesta similar a otro tratamiento. Entonces, nos vamos a preguntar eso de estas maneras. Fíjense que pasamos ya de preguntarnos si hay algo diferente a algo un poco más específico. Dentro de eso que es diferente, yo me puedo preguntar como que la combinación de dos medias o de dos tratamientos puede ser igual a la combinación de los otros dos tratamientos. O que un tratamiento es igual a la sumatoria de todos estos tratamientos y digamos hasta 3 veces más que un tratamiento en específico. O preguntas ya que de hecho esto es totalmente conocido por ustedes, es como, bueno, entonces encontré que es diferente. ¿Será que este tratamiento es igual a este? Me puedo preguntar eso. Cuando nos eh, enfrentamos a eso, entonces vamos a hablar de combinaciones lineales, ¿listo? Entonces, vamos a poner ese ejemplo para poder ir como hablando sobre el ejemplo. Entonces, vamos a tener un estudio experimental en el que, por ejemplo, queremos mirar, disminuir o encontrar cómo es el efecto de la respuesta con el riesgo a contagiarse por el virus X. ¿Listo? Y hay 3 tratamientos, el tratamiento vacuna, el tratamiento Artemisa y el tratamiento Moringa. Digamos, los últimos dos, Artemisa y Moringa, son extractos y quizás son más económicos que la vacuna. Entonces, en ese sentido, queremos ver si hay algún efecto diferencial entre ellos.
Hicimos nuestros diseños experimentos, montamos los individuos, les dimos a uno las vacunas, a otro los artemisas y a otro el moringa. Y encontramos que el factor es significativo. Entonces, uno se puede decir, fíjense en esta pregunta, uno dice, es que lo que pasa es que la vacuna es muy costosa, ¿cierto? Entonces, yo puedo determinar si el efecto de artemisa y moringa es igual, si esa combinación es igual al de la vacuna. Entonces, yo puedo, de cierta manera, como comparar esos dos tratamientos y ver si tienen un efecto igual al de la vacuna, combinados. Eso es lo que, digamos, nos vamos a enfocar ahora en determinar, dado que ya encontramos que los tratamientos son diferentes, entonces cuál de ellos, si hay algunas combinaciones relevantes en nuestro diseño. Por ejemplo, el promedio de la vacuna es igual al promedio de Artemisa más Moringa. O en otras palabras, como si alguien nos hubiera dicho, ¿será que si yo le doy vacuna es igual al efecto que voy a ver para los que les di Artemisa y Moringa? Entonces, no lo sé, ya miramos cómo solucionamos eso. Y el otro es comparar todos contra todos. Y ahí entra uno en un dilema, pero bueno, de ese hablaremos en la siguiente clase. Y es entonces maximizar. Entonces, entre estos tres tratamientos, ¿cuál es el que me da la mayor disminución en la respuesta? O sea, en el riesgo de que la persona se contagie por el virus X. Será este o será este? No lo sabemos porque ANOVA simplemente nos dijo algo aquí es diferente, pero no sabemos qué. Entonces, pues nos vamos a enfocar la próxima clase en ese asuntillo. Por ahora nos vamos a concentrar en esta primera parte. A eso entonces lo vamos a denominar como combinación lineal de medidas de tratamientos. Nos vamos a enfocar entonces, por ejemplo, diciendo que si, pongámoslo así, 2 por, ¿listo? Pongámoslo así, que si la vacuna es igual a la artemisa más 2 veces el efecto de la moringa, ¿listo? Entonces queremos ver si la vacuna pues va a tener un efecto mayor que esos dos tratamientos. Fíjense que este es un estudio de un factor. Solo nos estamos preguntando si darle un tipo de tratamiento factorial a unos individuos, pues va a ser diferencial entre ellos. Entonces aquí el factor A va a ser darle el tratamiento, digamos, darle un tratamiento farmacológico y los niveles va a ser vacuna, artemisa y moringa. ¿Listo? Entonces vamos a tener eso, para cada uno vamos a tener sujetos, vamos a obtener las medias de esas poblaciones, vamos a montarle la ANOVA, vamos a concluir que efectivamente hay una respuesta diferencial entre estos tres tratamientos y entonces nos podemos preguntar esto. ¿Será que alguno de los tratamientos es una combinación de las otras? Por ejemplo, ¿será que la media de la vacuna es igual a la media de moringa más las 2 veces la media de artemisa? ¿Listo? Entonces nos podríamos preguntar esto. A esto que le igualamos a 0 lo vamos a denominar como la combinación lineal. ¿Listo? Esto es importante porque se me van a confundir, o bueno, no sé, suelo que veo que se confunden en lo siguiente. Esto es una combinación lineal, esto es una prueba de hipótesis, ¿listo? Que, eh, cuando definimos realmente que hay una prueba de hipótesis que me está poniendo a prueba que si en verdad esta combinación lineal es real o no, ¿listo? Si tengo evidencia suficiente para demostrar esto o no, bueno, para refutar. Entonces, esto acá arriba es una combinación lineal y en la prueba de hipótesis pues pongo a prueba esa combinación lineal. Entonces, con eso, digamos, ya el experimentador nos dice, bueno, montemos eso y respondamos a esa pregunta. Entonces, lo que vamos a hacer es inicialmente un proceso, digamos, técnico y es en el que ahorita voy a hacer énfasis y que corresponde entonces a unas etapas. Entonces, la primera etapa, una vez montado este problema, digamos, el contexto del experimentador, el enunciado del problema es el que me dice, venga, ¿será que mu sub 1 menos mu sub 2 menos 2 veces mu sub 3 es igual a 0? Eso me lo monta el problema. Yo lo que tengo que hacer a continuación es determinar unos ítems importantes para pues montar toda mi prueba de hipótesis, ¿cierto? Que la vamos a desarrollar con una T. Para eso entonces tengo que encontrar un estimador para ese contraste, ¿listo? Porque fíjense aquí estoy hablando de μ's, pero yo no tengo los μ's, yo tengo las medias, entonces tengo que encontrar un estimador para este contraste. Entonces voy a montar ese estimador. Entonces lo que inicialmente voy a hacer es identificar las constantes de este contraste, ¿listo?
Entonces, fíjense en lo siguiente. Nuestro parámetro teta es igual a mu sub 1 menos mu sub 2 menos 2 veces mu sub 3. Pero aquí yo puse un 1, un menos 1 y un menos 2. ¿Por qué? Porque vamos, esto es muy importante porque aquí a veces flaquean mucho o se enredan y es que necesitamos identificar las constantes que están multiplicando estas medias. ¿Listo? Ya van a ver por qué. Entonces, dentro de nuestro contraste, nuestra combinación lineal, vamos a inicialmente identificar las constantes. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el valor que está multiplicando a la media? ¿Listo? Igual al parámetro. Entonces, en este caso, 1 por mu sub 1, menos 1 por mu sub 2 y menos 2 por mu sub 3. ¿Listo? Entonces, una vez identificado eso, pues podemos definir, vamos a tener definido nuestro contraste y adicional y digamos de forma general, nosotros vamos a poder definir cualquier tipo de contraste mediante esta sumatoria. Fíjense que estoy diciendo como sumatoria igual a 1 hasta A de cada una de las constantes por cada una de las medias. Más, bueno, algunas veces nos pueden dar una constante adicional, entonces va a ser más K. Pero de forma general nuestro contraste puede quedar definido así. Una cosa para aclarar es que los contrastes no necesariamente deben incluir todos los tratamientos. ¿Listo? Es como vimos también ahorita al comienzo, es como, ¿será que estos dos tratamientos son igual? ¿Será que este tratamiento es igual a todo el resto o a estos dos tratamientos en específicos? Entonces no necesariamente tienen que ir incluidos todos. Cuando no necesariamente van a ir incluidos todos, entonces pues obviamente se omiten dentro de esta suma. Entonces digamos es como de forma para generalizar cómo se tendría el parámetro teta. ¿Listo? Que vamos a poner a prueba en la prueba hipótesis. Entonces, con eso, fíjense, nuestro contraste va a quedar definido de la siguiente manera. Nuestra hipótesis nula va a quedar como, ¿será que la vacuna es menos Artemisa menos veces la moringa es igual a 0? O en otras palabras, si la vacuna es igual a Artemisa más 2 veces la media de moringa. ¿Listo? Y pues esto va a ser igual a 0. Ya sabemos que en la hipótesis nula siempre igualamos a 0, suponiendo que digamos, eso es lo que vamos a poner a prueba. Y en forma generalizada, esta forma generalizada, pues, si les resulta un poco extraña, es nomás que la piensen, ¿qué es lo que está pasando aquí? Las C son unas constantes que van a ir multiplicando a nuestras medias, ¿listo? Entonces, en este caso va a ser 1, menos 1 y menos 2. Fíjense que aquí yo también se las puse, 1, menos 1 y menos 2, ¿listo? Y en la hipótesis alterna, pues vamos a tener siempre lo contrario, que es diferente o que es menor o que es igual. Y pues de forma general también nuestro contraste va a quedar definido en la hipótesis nula como que es igual diferente de 0. Con eso, entonces, pues vamos a tener, fíjense, vamos a tener un parámetro de la población definido por las medias, pero entonces lo de siempre. Yo no dispongo de esas medias, yo no dispongo de la población. Entonces, lo que mejor sabemos hacer con una muestra es obtener estimadores de esa muestra. Y para este caso, pues, lo podemos hacer tranquilamente. Fíjense que entonces vamos a hablar de un contraste para la población. Para la población, como no tenemos todos estos señores míos, lo que sí podemos hacer es estimar el contraste. Fíjense, al teta le vamos a poner un gorrito. Entonces va a ser un estimador de ese teta. Y que va a estar definido no por mu, obviamente porque no los tengo, sino por las medias de los niveles. ¿Listo? Entonces, de esa forma generalizada, es como vamos a tener nuestro contraste y así es como entonces esto es lo que vamos a poder calcular. Esto es realmente lo que vamos a poder calcular. Aquí es donde vamos a poder enchufar un número, meterlo en Excel, en R y que nos va a dar un resultado y entonces ya con eso vamos a tener, digamos, facilidad de calcular finalmente el T. Este contraste, como proviene de variables que se distribuyen como una normal, pues el contraste también lo realizará. También se distribuirá como una normal con una media teta y con una varianza sigma cuadrado por esta cosa extraña de acá. Digamos, no hay necesidad de preocuparse ahora. Simplemente que la varianza, el contraste queda definido por sigma cuadrado por la sumatoria igual a 1 hasta A de los coeficientes. Entonces aquí es por eso que toca definir los coeficientes, o bueno, esas constantes que están a la izquierda de cada uno de los valores de nuestras medias.
Entonces, esa es la relevancia que, ¿por qué tenemos que identificarlas bien? ¿Listo? Entonces van a estar aquí al cuadrado sobre NI. ¿Listo? NI es el número de muestras que hay por o celda o por tratamiento. Ya hay algo súper importante que tengo que decirles de este NI porque siempre se confunde. Entonces vamos a ir con detalle. Por ahora, nuestro parámetro, nuestro estimador queda definido con esta distribución. Otra cosita adicional, no conocemos tampoco a sigma cuadrada, entonces, pero sí lo podemos estimar y ya lo hemos estimado bastante. El mejor estimador de ese sigma cuadrado va a ser sigma cuadrado gorro o tomando el valor de la medida cuadrática del error de nuestra tabla no. Entonces, digamos, ahí vamos como completando partes. Tenemos las medias para poderlas comparar entre ellas. Necesitamos una varianza de la cual ya disponemos el MS estimado, bueno, el sigma cuadrado estimado, y las constantes y el n pues vienen ya del propio diseño experimental y de la pregunta que uno se esté haciendo. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí esto es importante. Y ahora sí, ya con este cuento, digamos, tenemos el parámetro teta, tenemos su media, tenemos su varianza, hasta tenemos el mejor estimador de esa varianza. Podemos entonces calcular el, eh, el t, o esa variable que se distribuye como una t, para que nosotros podamos finalmente decir, bueno, este valor numérico que vamos a tener aquí, o sea, aquí reemplazamos y ahorita así lo hacemos prácticamente nosotros, cuando calculemos este numerador y este denominador, vamos a obtener un valor que vamos a, lo de siempre, vamos a ver si ese valor cae en una región de rechazo, en una distribución donde la hipótesis nula es cierta. ¿Listo? Y eso es, digamos, lo que hemos venido haciendo y vamos a seguir haciendo. Entonces, digamos, no hay pierde por esto, pero si algo, entonces ya lo vamos a poner, hacerlo en cálculos. Por otro lado, vamos a tener las famosas combinaciones en los intervalos de confianza, que están definidos por teta gorro, más o menos por este valor puntual. ¿Listo? Entonces, bueno, procedimiento. Y ya pasamos al ejercicio. Entonces, fíjense, vamos a tener que la hipótesis nula va a ser que alguien nos dice, vea, hay una combinación lineal de los parámetros o de las poblaciones que usted comparó y yo quiero poner esa prueba. ¿Listo? Entonces, en ese caso va a ser el que ya vimos, que si la vacuna menos dos veces, menos Artemisa menos dos veces Moringa es igual a 0, ¿cierto? Este señor que ven acá, que estoy subrayando, es el teta, o sea, el contraste, o sea, combinación lineal de la población. Y este señor que pongo aquí yo como teta sub 0 es 0, ¿cierto? Si aquí pongo 3, pues va a ser 3. Si aquí pongo 10, pues va a ser 10, ¿cierto? Entonces yo voy a poner eh, el teta 0 como este valor que yo vaya a poner en este lado. ¿Listo? Entonces, para que no se confundan, que ¿por qué ponen aquí teta 0 y aquí teta? Es esta combinación. O sea, con la combinación igual a 0. El estadístico de prueba, entonces, va a estar dado por este señor. Entonces, el parámetro que yo estime menos mu sub 0 sobre la raíz del MSE por esta combinación, bueno, extraña, pero bueno, ya identificamos que estos son los constantes y esta vez el n con el cual yo esté trabajando en mi diseño experimental. Esto se distribuye como una t, entonces puedo ir a buscar en las tablas de t y todo el cuento. Y en nuestro caso se vería de esta manera. Fíjense, este teta gorro, que es la estimación del teta, entonces va a quedar definido como la y barra de vacuna menos la y barra de Artemisa menos dos veces la y barra de Moringa menos 0. ¿Listo? Menos 0. Por otro lado, entonces abajo vamos a tener el MSE que lo sacamos de nuestra tabla NOVA y las constantes. Entonces fíjense, 1 al cuadrado, ¿por qué? Porque 1 está multiplicando a vacuna. Menos 1 al cuadrado, ¿por qué? Porque menos 1 está multiplicando a Artemisa. Más menos 2 al cuadrado, ¿por qué? Porque menos 2 está multiplicando a Moringa. ¿Listo? Y el n, pues lo definimos del diseño experimental. Entonces, ¿qué hacemos finalmente con eso? Pues lo calculamos y lo de siempre. ¿Será que este valor puntual está definido entre una región de rechazo o no? Entonces ahí va a depender de la prueba de hipótesis que nos planteemos, si es mayor, menor o diferente. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿O todo claro?
¿O no? ¿O sí? Todo claro. Los demás, chicos. Los demás. Claro, profe. Listo. Súper. Isabela, Luis, gracias. Entonces, como más o menos, Nicolás, ¿qué preguntas tienes ahí? O intentamos el ejercicio y si no, pues nos devolvemos. ¿Sí? Bueno, listo. Con el ejercicio se aclara. Sí, con el ejercicio normalmente esto se aclara. Bueno, otra cosita, están de buenas porque yo cada semestre identifico alguna duda que suelen tener y entonces intento ponerla en una diapositiva. Esta vez, pues, dije, normalmente se confunden en este pedazo de rechazar una prueba de hipótesis, entonces, ¿y qué fórmula usar en R o en Excel? Entonces, esta vez, pues, decidí también montarla en una diapositiva. Entonces, cuando nos digan, bueno, quiero saber si mi prueba de hipótesis alterna es que el contraste es mayor a teta sub cero, ¿cierto? Entonces, mi región de rechazo queda así, o sea, perdón, rechazo la hipótesis nula si mi estadístico de prueba es mayor a este valor puntual. Este valor puntual es esta línea roja que yo tengo acá, o sea, el famoso punto crítico, ¿listo? Eso en Excel, entonces lo vamos a identificar, bueno, usted ya lo conoce, con la función de inversa punto t, con 1 menos alfa grados de libertad, y en R con esta función Qt igual a P igual al alfa, con los grados de libertad del error y con esta opción que tienen que definir, lower.tail igual a false. ¿Listo? En R se puede obtener de dos maneras, ¿listo? Si yo esto lo cambio a false o a true, entonces pues aquí va a tener que poner 1 menos alfa. Entonces, bueno, esto se los dejo así como para que ustedes lo tengan a la mano, porque a veces normalmente yo simplemente lo decía y quizás ahí se confundían también. Si la prueba de hipótesis alterna es que es menor, entonces pues vamos a usar la inversa de t con alfa con grados de libertad del error y lo mismo, entonces aquí les dejo también definida cómo es la función en R. ¿Listo? Y si nos preguntan, entonces, que si son diferentes, o sea, si es por ambos lados, ambas colas de esa distribución, entonces vamos a usar esta función de Excel, la inversa t de dos colas alfa grados de libertad, o en R usamos sencillamente esto. Ahí sí toca definir el 1 menos alfa medios con los grados de libertad del error, lower tail igual a false. ¿Listo? Entonces esto se los dejo como para que lo tengan de referencia y si en dado caso se les olvida, entonces pueden regresar aquí y chequearlo. Bueno, el ejercicio que este es un ejercicio que yo creo que también se los van a hacer en la complementaria, que corresponde a lo siguiente. Bueno, lo voy a leer yo y entonces ahorita les voy preguntando algunas cosas. Entonces, Alpina, una de las empresas productoras de derivados de lácteos más importantes del país, lo ha contratado a usted para determinar si la vida útil, medida en horas del producto Bonjour, se ve afectada por la región de la procedencia de leche, Boyacá, UAT de Sabana de Bogotá, el tipo de conservante utilizado en el proceso productivo y la temperatura de refrigeración. ¿Listo? Entonces vamos a tener estas cosas de temperaturas, todo el cuento, el conservante, bueno, nos dan unos costos. Entonces hasta aquí digamos qué factores ustedes identifican. Tres, dos factores, cuatro factores. ¿Cuáles factores ustedes identifican? Hasta ahí esta es la primera parte. Y también cuál sería la variable de respuesta o de interés que se está midiendo acá. Dos factores. Ok. Sofía, entonces me responde dos factores. ¿Quién más? ¿Qué factores identifica? ¿Y cuál es la variable de respuesta? Hay no tres. Exacto. Sí, son tres exactamente. ¿Y cuál es la variable de respuesta? Se mide la vida útil en horas. Perfecto. Gracias, María. Entonces, esa es la cuestión. Vamos a tener tres factores. eh, que uno va a ser procedencia de la leche, otro va a ser el proceso productivo y otro va a ser la temperatura de refrigeración. ¿Listo?
y se quiere ver si alguno de esos factores pues afecta la vida útil medida en horas para este producto. ¿Listo? Entonces es algo común que se suele hacer, que se quiere mejorar el tiempo de vida útil pues para que se pueda consumir en un tiempo prolongado o que no se alteren sus propiedades organolépticas del producto y entonces pues esto es súper importante para tomar finalmente decisiones. Y las decisiones entonces van a estar en medidas dado pues los factores que se estén midiendo. Entonces fíjense, vamos a tener esta primera tabla, nos dicen, bueno, el grupo encargado de control de calidad les ha suministrado los siguientes resultados con los cuales espera usted les ayude a aclarar las siguientes inquietudes. Entonces, sí, dos preguntas rápidas. ¿Cuál es el N? Eh, bueno, mejor esa no. Mejor, ¿cuál es el MSE? ¿Cuál es el valor del MSE o el mejor estimador de la varianza dentro de esta tabla? Perfecto. Ah, súper. Me alegra leer eso. 80.9. Listo. Entonces aquí uno dice, bueno, mejor estimador de la varianza, no tiene nada que ver con factores, sino con el error. Entonces, ese va a ser 80.9. Esta tabla que ven aquí, medidas de conservantes y región, es una tabla de medias por, digamos, los diferentes niveles, ¿cierto? Y los diferentes, bueno, niveles del conservante y niveles de la región. Esto es más o menos como una tabla se les daría en el parcial. Entonces ustedes tienen que identificar si me dan estas medidas de conservantes y región, entonces el total, por ejemplo, 53.2 corresponde a la media de el nivel 1 de conservante. El siguiente es el nivel 2 de conservante, que es 37.5. ¿Listo? Este tipo eh, de tablas es la que normalmente se les dan los parciales. Entonces, por ejemplo, este 48.2 corresponde a la media de los bonjours que se les dio, que se les preparó con estos suministros de Boyacá y con conservante 1. ¿Listo? Entonces nos podemos preguntar, ¿será que entre todo esto hay algo diferente? Eso es una pregunta que nos podemos hacer. Entonces, esto, ojo con esta tabla, que es la que normalmente se les da. Este 48, ¿qué corresponde? Rápidamente, aquí corresponde este 48 aquí en esta esquina. Si todo esto son promedios, este 48 ¿a qué corresponde? A la media total. Exacto, gracias María, a la media general. Entonces, ahora sí, ya pongámonos serios. Aplica el principio de jerarquía para determinar cuáles factores o interacciones influyen en el proceso. Entonces, en el principio de jerarquía habíamos visto que uno arranca desde lo más complejo y va saltando hacia lo menos complejo. ¿Eso qué quiere decir? Que primero, montado el diseño de experimentos, nos paramos en la interacción triple y vemos si es significativa, si no, pues la descabezamos, si sí, pues la dejamos y nos vamos río abajo, entonces con las dobles y con las sencillas. ¿Listo? Entonces aquí lo que vamos a hacer es ese proceso del principio de jerarquía. Una cosita y es que en este diseño yo me fijé que no hay interacción triple y es precisamente porque no hay, creo que no habían datos para calcular las medias y varianzas. O sea, solo había un dato por celda para las interacciones triples, entonces no se podía calcular. Entonces, por eso es que aquí solo hay interacción dobles y las factores individuales. Entonces, bueno, ¿qué es lo que uno hace inicialmente? Entonces dice, bueno, este señor conservante de temperatura significativo al 0.05, entonces esta columna de acá corresponde a los p-valores, entonces, bueno, 0.35 no es menor que 0.05, el alfa que siempre escogemos. Entonces, bueno, no puedo rechazar ese por hipótesis. Lo mismo para esta, 0.87 no es menor a 0.05. Y lo mismo para esta. Entonces, ¿qué pasa? Conservante y temperatura no son significativos, entonces yo lo que hago con el principio de jerarquía es descabezar prácticamente a este factor. ¿Y cómo es descabezarlo? Pues que cojo estas sumas de cuadrados y se las devuelvo a los residuales. Cojo estos grados de libertad y se los devuelvo a estos residuales. ¿Listo? Y hago lo mismo para cada uno de ellos y finalmente entonces me tengo que quedar con la tabla de los factores significativos o bueno, dependiendo de si quedo con la interacción triple doble. Entonces, trabajo con esta tabla. ¿Listo?
Y aquí entonces voy a calcular, saber que mis residuales o mi mejor estimador de la varianza es 86,24. Y con esa es con la que trabajo. ¿Listo? Entonces ahora sí pongámonos serios con esta cosa enredada de los contrastes. Tenemos las medias. Aquí están. Llega un ingeniero y nos dice, un ingeniero de la empresa cree que los conservantes 1 y 2, que pertenecen a conservantes de corto plazo, son inferiores a los conservantes 4 y 5, que corresponden, digamos, a conservantes de largo plazo, ¿cierto? Entonces, fíjense, los conservantes 1 y 2 son inferiores a los conservantes 4 y 5. Basándonos en esa premisa, ¿ustedes qué propondrían como combinación lineal? O si me quieren poner, o pongámoslo de una vez, la prueba de hipótesis, ¿cuál sería? Para esa premisa. Fíjense que ni siquiera estoy hablando del 3, estoy diciendo el 1 y el 2, que pertenecen a la clase conservantes de corto plazo, son inferiores a 4 y 5, que son conservantes quizás de largo plazo. Entonces, con esa premisa, ¿qué contraste ustedes propondrían para poner en la prueba de hipótesis? ¿Qué propondrían? ¿Qué dirían? ¿Qué dirían? Los leo. Ana María se arriesgó y nos dijo, mu sub 1 más mu sub 2 es menor a mu sub 4 más mu sub 5. Exacto. Digamos, esa sería la alterna, pero exacto. Eso es, digamos, lo que se está proponiendo en esa premisa. Entonces, ¿será que mu sub 1 más mu sub 2 es menor a mu sub 4 o mu sub 5? La hipótesis nula sería que pues no hay ninguna diferencia, sino que digamos, mu sub 1 más mu sub 2 es igual a mu sub 4 más mu sub 5. Entonces, efectivamente vamos a tener eso. O también vamos a tener esta nomenclatura. ¿Será que la media del conservante 1, o sea, esta media, anotemos, será que esta media, esperen cómo quito esto, ya, será que la media de este nivel más la media de este nivel es igual a la media de este nivel más la media de este nivel? ¿Por qué se preguntan eso? Porque son preguntas, digamos, del contexto. O sea, quieren ver si los cositos estos de, ¿cómo se llaman? Los conservantes de nivel inferior son iguales o diferentes a los del nivel de largo plazo, ¿cierto? Entonces se están comparando. Eso es lo que se hace en el contraste. ¿Listo? ¿Sí es clara cómo se formuló la prueba de hipótesis? Sofía y Yo, Michael. Sí, señor. yo tengo una pregunta. ¿Cómo sabemos nosotros o sea, porque yo como lo había entendido primero, era que mu sub 1 más mu sub 2 era menor que mu sub 4 y Sí. aparte mu sub 1 más mu sub 2 es menor a mu sub 5. ¿Cómo sabemos que 4 y 5 son aditivos? O pues que los tenemos que sumar. En este caso estamos hablando, digamos, como los conservantes por grupo, ¿listo? Entonces estamos diciendo que, específicamente, no estamos, digamos, ahí lo que nos dice es que no hay como una información adicional que nos diga como, no, vamos a comparar es mu sub 1 contra mu sub 4 y mu sub 2 contra mu sub 5, sino, digamos, estamos comparándolos por grupos, o sea, mu sub 1 y 2, que son un grupo, o sea, ese efecto que ellos tienen combinado es inferior al efecto mu sub 4 y mu sub 5. ¿Listo? Entonces, por eso es que los ponemos de forma aditiva para compararlos y no individual, a menos que se diga, se especifique en el enunciado. ¿Listo? Vale, gracias. Vale. Michael, Isabella, perdón, es Sofía.
Sí, entonces la alterna sería que es diferente de cero. Exacto. Bueno, en este caso, fíjate que aquí nos están diciendo que son inferiores. Entonces la alterna sería más similar a lo que nos comentó María, que estos dos señores, estos dos, C1 y C2, son menores a C4 y C5. Que entonces es lo que vamos a tener aquí, fíjate. El contraste es este, que conservante 1 más conservante 2 es igual a conservantes 4 más conservante 5. Y la prueba de hipótesis nos quedaría definida así. ¿Por qué negativo en estos lados? Pues simplemente cogí estos dos señores y los pasé al otro lado a restar, para que me quede el contraste igualado a cero. Entonces, mu de C1 más mu de C2 menos mu de C4 menos mu de C5. Entonces aquí la pregunta es, o bueno, la observación es, si estos todos son iguales, pues esta sumatoria me va a dar igual a cero, ¿cierto? O sea, si esta combinación menos esta combinación son iguales, pues eso me va a dar igual a cero. Si esta combinación es menor, ¿cierto? Que esta, entonces pues este producto, esta sumatoria me va a dar menor a cero. Es digamos como también se podría ver. Entonces bueno, montado eso, que estamos nuevamente, concluimos que los factores sí son significativos, pero ahora nos queremos preguntar cosas individuales como si el grupito de estos dos menos el grupito de estos dos es diferente. O sea, entre 1 y 2 es diferente a 4 y 5, que es lo que estamos montando acá. ¿Listo? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es esto, es calcular el estadístico de prueba. ¿Cómo se calcula el estadístico de prueba? Pues bueno, ya ahorita montamos todo el cuento de, pues vea, tenemos que realizar o calcular esta variable que se distribuye como una t, ¿cierto? Y se calcula mediante, en el numerador vamos a tener el contraste estimado sobre la varianza de contraste. Entonces, fíjense, esto se ve un poco enredado, pero es prácticamente la generalización que yo hice ahorita, que era esta. Esta generalización, fíjense. Es esta generalización, que va a tener el contraste menos mu, bueno, menos cero, sobre la raíz del MSE por la sumatoria de esto. Esta sumatoria, fíjense que yo aquí la abrí, porque pues yo no voy a poner sumatoria de así todo como comprimido, sino yo tengo que calcular eso, entonces por eso yo abro esto. Entonces, fíjense. Entonces, así nomás les pregunto. Ah, bueno, no, ya de hecho está hecho. Los coeficientes van a ser 1 al cuadrado, porque 1 está multiplicando a C1, 1 al cuadrado porque 1 está multiplicando a C2, menos 1 al cuadrado porque menos 1 está multiplicando a menos mu C4, y menos 1 porque también está multiplicando a mu C5. ¿Listo? Aquí, ¿por qué pongo B por N? Pues fíjense en lo siguiente. Aquí en este contraste yo tengo que definir cuántos individuos tengo en mi muestra. ¿Listo? Aquí cuántos individuos yo tengo en mi muestra. O sea, para cada uno de estos señores. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues saber cuántos individuos hay en un nivel de cada uno de los niveles de este conservante. ¿Listo? ¿Alguien quiere hacer alguna observación? ¿No? Manuel. Perdón. Tranquilo. Entonces, tengo que saber cuántos individuos tengo por este nivel 4, cuántos individuos tengo por este nivel, o sea, por cada uno de los niveles. Entonces, ¿cuántos individuos tengo? Es lo que me tengo que preguntar, ¿cierto? En otras palabras, tengo que saber cuántos individuos hay en una celda, cuántos individuos hay en otra celda y cuántos individuos hay en otra celda, ¿cierto? En otras palabras, pues tengo que multiplicar el número de individuos que tengo en una celda, ¿cierto? Por las celdas que tengo que recorrer. ¿Cuántas celdas tengo que recorrer? Pues B niveles de B. Entonces esto me va a estar igual a N por B. Ahí está, mi N por B, que es este N por B. ¿Cómo calculo ese N por B? Entonces, para calcular ese N por B, pues tomo información de que me está dando el estudio. Entonces voy a decir que, bueno, necesito saber cuántos individuos tengo por celda. Entonces eso va a ser igual a N grande, o sea, el número total de individuos,
sobre A por B. ¿Y de dónde salió este 45 y de dónde salió este 3 y este 5? Entonces, fíjense, nos vamos a devolver un poquito y nos vamos a detener acá, en los grados de libertad del error, perdón, total. Para los grados de libertad del total, nosotros sabemos que lo calculamos como número de datos totales menos una media general. Entonces, pues, número de datos totales va a ser 45 menos 1, pues nos da 44. Entonces, vamos a tener 45 datos, ¿cierto? Sobre A por B. Entonces, ¿cuántos niveles tengo por A? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántos niveles tengo por B? 1, 2 y 3. Bueno, aquí queda el resto, pero entonces 45 sobre 3 por 5, entonces voy a tener 3 individuos por cada celda. ¿Eso qué me quiere decir? Que pues voy a tener aquí 3 por ¿cuántos niveles de B? Pues voy a tener un nivel acá, 2 y 3. Sí, 3. Entonces voy a tener 3 por 3 por 3. Entonces hago ese cálculo. Entonces aquí, bueno, yo lo voy a hacer y hay uno más adelante que ustedes lo van a hacer. Entonces, vamos a tener aquí este 53.2, o sea, prácticamente aquí lo que estoy haciendo es identificando la media de mu sub 1, y eso donde lo traigo, pues voy y me paro en la tabla de medias, y aquí dice 53.2, entonces lo enchufo acá. Ahora tengo que buscar la media de mu sub 2, 37.5, entonces la enchufo acá. Ahora tengo que hacer menos la media de mu sub 4, ¿cuál es? 53.4, entonces la pongo acá. Menos la media de mu sub 5, 50.8, entonces la pongo acá, ¿listo? ¿Menos qué? Menos teta sub 0, que es 0. Entonces, este es mi numerador. El numerador que he definido por la combinación lineal que yo estoy definiendo, ¿listo? Por esa combinación lineal que yo estoy definiendo. Y la media, entonces, pues sí va a ser, perdón, y la varianza, la desviación estándar de este contraste, entonces ya va a quedar de forma más simplificada, ¿cierto? Va a ser 1 sobre 3 por 3, más 1 sobre 3 por 3, más 1 sobre 3 por 3, más 1 sobre 3 por 3, ¿cierto? Eso es como si yo hiciera 4 veces, pues, esta sumatoria, o sea, 4 por 1 sobre 3 por 3. Por eso, digamos, está aquí todo tan abreviado y por eso aparece ese 4. Estoy haciendo 1 sobre 3 más sobre 3 por 3 más 1 sobre 3 por 3 más 1 sobre 3 por 3 más 1 sobre 3 por 3, que eso es 4 veces 1 sobre 3 por 3. Entonces, por eso aquí 4 sobre 3 por 3. Por el MSE. ¿De dónde traigo el MSE? De la tabla nueva que era como 86. ¿Listo? Entonces, esto me da menos 13.5 sobre 4.64 y eso me da menos 2.18. Entonces ahí yo me pregunto, mi prueba de hipótesis es que es menor. Entonces yo voy y me paro aquí, digo que entonces que tengo que buscar el T con el alfa grados de libertad, no me acuerdo, entonces voy y me paro acá y lo chequeo en R o en Excel que no está abierto. Vamos a comenzar a usar R. Entonces, en R, a mí me gusta usar de hecho un poco más R que Excel, me confunde Excel, no sé, y eso que es más fácil. Pero entonces nos están preguntando por esta prueba de hipótesis, perdón, que sí es menor, ¿cierto? Que si nuestro estadístico de prueba es menor a el punto crítico. Y con eso podemos entonces rechazar la prueba de hipótesis. ¿Listo? Es decir, que si nuestro estadístico de prueba cayó en esta región, entonces rechazamos la prueba de hipótesis. Si no, entonces no podemos rechazar la prueba de hipótesis. Chequeamos otra vez nuestros valores. Tenemos que nuestro valor, nuestro estadístico de prueba es menos 2.18 y nuestro T o nuestro punto crítico es menos 1.69. Entonces, ¿cómo lo hago en R? Pongo QT, ¿listo? Aquí me van a pedir una probabilidad, entonces yo le voy a decir 0.05. Me va a pedir los grados de libertad. ¿Cuáles grados de libertad? Los del error. Entonces, si no sé cuáles son los grados de libertad del error, me voy a mi tabla NOVA y miro, son 30. Entonces aquí pongo 30 y pongo la opción con la derecha, aquí creo que es true, y sale menos 1.69. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos parando en esta prueba de hipótesis. ¿Listo? Definiendo esta zona de rechazo.
diciendo, es de aquí para allá la zona de rechazo de la prueba de hipótesis. De aquí para acá, entonces no. Si mi estadístico de pruebas cae en esta zona, pues no la puedo rechazar. Si cae en esta zona, pues sí la puedo rechazar. Entonces, fíjense, a nosotros nos dio 2.18 menos 2.18 y el punto crítico nos dio menos 1.69. Con eso, rechazo o no rechazo la prueba de hipótesis. O sea, este valor, ¿dónde cae? ¿En la región de rechazo o en la región de no rechazo de la prueba de hipótesis? Todos en acuerdo, perfecto, rechazo. Entonces sí, rechazo efectivamente, porque caigo en esta región de rechazo de la prueba de hipótesis. ¿Listo? ¿Sí fue claro o no fue claro? Profe, perdón, ¿podemos un momento lo de R? Vale, acá está. Entonces, eso es para un factor. ¿Listo? Así es para un factor. Entonces, vamos a tener un factor definido que son vacunas o un tratamiento específico farmacológico y los niveles es que le di vacuna, que le di moringa o que le di artemisa. En este caso de Bonjour es que, por ejemplo, el de los conservantes, que le di conservante 1, conservante 2, conservante 4 y conservante 5. Y estoy comparando como esos dos grupos, ¿cierto? Eso es para un diseño de experimentos, digamos, de un factor, evaluando un solo factor. Ahora se complica un poquito más porque a veces uno quiere explorar, indagar un poquito más sobre los otros tratamientos, o sea, ver, comparar entre niveles de A o comparar los niveles de B o comparar los tratamientos A-B, o sea, las interacciones A-B. Entonces, bueno, ¿cómo sería ya específicamente para el diseño de experimentos? Tendríamos tres casos, ¿listo? Estos con ejercicios, o sea, realmente esto sí es con bastante ejercicios, entonces pues yo he intentado como dejar estos diapositivas de forma organizada para que ustedes puedan devolverse aquí y ver, quizás guiarse un poco con qué es lo que se les está preguntando, digamos, en una tarea o en un parcial. Entonces, en el diseño de dos factores, se podría tener el caso de hacerse preguntas para combinaciones lineales de tratamientos. ¿Eso qué es? Entonces, fíjense en esta combinación lineal. ¿Será que la media mu 1, 1, o sea, este tratamiento es igual a mu sub 2, 3, o sea, este tratamiento más 3 cuartos del tratamiento mu 5, 4? Este tratamiento, ¿listo? Entonces me están haciendo comparar tres tratamientos. Fíjense que lo que les decía al comienzo, no incluyo todos, sino simplemente los que me interesan, ya que encontré que hay una diferencia, entonces pues voy a comenzar a indagar sobre los tratamientos específicos. Entonces aquí indago sobre estos tres. Y mi prueba, mi contraste pues va a quedar, digamos, de manera bonita así. ¿Listo? Para lo que acabamos de hecho de ver, para los niveles de los factores, entonces voy a poder pues comparar niveles, entonces puedo decirme este nivel 1 más este nivel 2, ¿cierto? Nivel 1 más nivel 2 es igual a 3 cuartos de mu sub 3 más un cuarto de mu sub 4, ¿cierto? Entonces me puedo preguntar también eso. Y esto pues, se arregla en esta combinación lineal, bueno, se rearregla y se pone a prueba en la prueba de hipótesis. Y lo mismo, entonces voy, identifico las constantes, aquí es 1, 1, menos 3 cuartos y menos un cuarto. Identifico, esto es súper importante, identifico cuál es el n que estoy trabajando, entonces para esto es el n por b, ¿cierto? Aquí el n es n chiquito y con eso entonces pues monto mi estadístico de prueba y nuevamente voy y comparo si rechazo o no la prueba de hipótesis que me estén planteando, que si es mayor, que si es menor o que si es desigual. Y lo otro que sí ya puede ser un poco más enredado es comparar tratamientos contra niveles específicos. Entonces, fíjense, me están diciendo que será que mu sub 1 del nivel A, del factor A, es igual a mu sub 2, 3, o sea, un tratamiento en específico más mu sub 3, 1 más mu sub 2, 4. ¿Listo? Entonces, se puede también realizar este. ¿Sí es claro esto?
Porfa, si no es claro, díganlo y lo aclaramos o miramos. ¿Sí? ¿No? Claro. Ok. Bueno. Bueno, súper. Entonces, con esto, entonces, pues, voy a desarrollarles así como de manera también generalizada cómo sería cada uno de estos tres escenarios. En el primer escenario vamos a tener nuevamente, vamos a comparar grupos. Entonces, este grupo es diferente a este más, o sea, esto, digamos, la combinación de estos grupos es igual a este, o en alguna relación estos dos son igual a este, o lo que nos planteen en el contexto. Entonces, vamos a tener de forma general esto, ¿cierto? Fíjense que estoy hablando del IJ por la media del tratamiento IJ punto, ¿cierto? Que IJ puede ser 1, 1, 2, 3, 5, 4, lo que sea. Este estimador, este parámetro va a tener un estimador que pues, va a estar definido por las medias de estos niveles, de estos tratamientos. Entonces no hay pierde por eso, es simplemente identificarlos en la tabla que nos den. Y se van a distribuir como una normal, van a seguir una distribución normal con media teta, sin media teta y con esta varianza. ¿Listo? Lo mismo, entonces vamos a tener el caso en el que, por ejemplo, nos pregunten mi sub 1, 1 menos 2 veces esta combinación es igual a 0. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular pues con las medias que nos den este parámetro, este estimador acá arriba en el numerador y en el denominador pues identificar el MS en la tabla ANOVA, identificar las constantes que en este caso sería 1 menos 2 y el N correspondería entonces a el número de individuos que yo tengo por celda, ¿cierto? Porque estoy en comparaciones por tratamientos, por grupos de tratamientos. Entonces va a ser el N chiquito. Y pues fíjense, entonces en este caso vendría organizado de esta manera. En el siguiente caso, entonces es lo mismo de siempre. Nos están preguntando, bueno, yo quiero comparar es por los niveles de A. Entonces voy a tener en cuenta, digamos, vamos a tener como el mismo esquema, pero lo que sí quiero resaltar es que el N va a corresponder a N por B. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos individuos voy a tener en cada uno de los niveles de A? Pues voy a sumar los de acá, los de acá, los de acá, los de acá, los de acá. ¿Cierto? Entonces, como si yo dijera, tengo en una celda N individuos y voy a recorrer B niveles de B. Entonces voy a tener B por N. Ese es como el punto de quiebra a veces de algunos, que uno tiene que saber dónde está parado, si le están preguntando por niveles, por factores, por tratamientos, e identificar el, el, el número de individuos con el que se está trabajando. Porque, por ejemplo, me pueden estar preguntando no para las combinaciones de los niveles de A, sino para los niveles de B. Entonces, para los niveles de B voy a tener eh, N por A, ¿cierto? Porque en cada celda voy a tener N individuos, pero voy a ir recorriendo A celditas. O sea, prácticamente estoy recorriendo todos los niveles de A. Entonces aquí estoy recorriendo este nivel, luego paso a este, a este, a este, y entonces estoy recorriendo cada uno de estos individuos. Entonces va a ser N por A individuos. La prueba de hipótesis viene de la misma manera. Fíjense entonces aquí el mismo ejemplo para que, por si lo necesitan chequear. Entonces aquí, digamos, estoy comparando para el factor A, porque aquí estoy con N por B, ¿cierto? Entonces este N por B es para el factor A. Y entonces me están diciendo, bueno, ¿será que mi sub 1 más mi sub 2 es menos 3 cuartos de mi sub 3 menos un cuarto de mi sub 4? Entonces, bueno, identifico los coeficientes para tenerlos también en cuenta acá y el N por B. Y el de los tratamientos, pues este sí ya lo pongo de manera general y es, fíjense, como bueno, me pueden preguntar que si esta media 1, o sea, esta media 1 es Y23 más Y31 más Y24, ¿sí? Si esta combinación es igual a al tratamiento del nivel 1 de A. Entonces también vamos a poder tener eso. Este también se los dejo porque normalmente les preguntamos intervalos de confianza, pero entonces es también de una manera muy similar, es identificar el contraste como tal, calcularlo y fíjense, es simplemente buscar el T que nos están preguntando, el T alfa medios con grados de libertad de error
que también, digamos, se puede identificar en R. O sea, digamos, si nos dicen 0.05, entonces aquí ponemos 0.25. Entonces va a ser menos 2.04, ¿cierto? Entonces aquí lo vamos a chequear, a enchufar. E igualmente identificamos los n's que con los que estemos trabajando y los coeficientes que vengan del contraste que se esté definiendo. Con eso, entonces, quiero pasar al bono que viene de la siguiente manera. A ver, sobre este ejercicio, hoy es 8, ¿cierto? Sí, hoy es 8. Entonces, play. Es lo de siempre. No hay necesidad de que, o sea, con el hecho de participar ya tienen bono. Los que queden de primeras, pues ganan más. Esta musiquita. Y, pero en general todos ganan. Entonces, basándonos en este ejercicio, la pregunta que les voy a plantear ahorita. Bueno, una de ellas. Me parece que, digamos, este contraste es... a mí no me gusta mucho, les confieso. Me gusta más el siguiente tema, el de Tuki. Me parece más, algunas veces más real. Entonces, no sé, ese me gusta más. Bueno, vamos 11. Los demás 5, 12. Sí, necesitan R para este o pueden usar Excel también. O sea, digamos, si quieren usar alguna de estas fórmulas, entonces también. Pero igual yo se las pongo allí, entonces no hay pierde. Bueno, 12 a la 1, 12 a las 2. Los demás. A ver, Camilo, Felipe, Germán, Isabela, José, Juan, Luis, Michael, María, Nicolás, Pablo, Santiago, Sofía. Ya, súper. Bueno, y 12 a las 3. Listo, nos fuimos. Entonces, bueno, aquí creo que de hecho dejé como un minuto para estas preguntas. Entonces nos dicen verdadero o falso. Con un alfa del 1% rechazamos de prueba hipótesis, ¿cierto? Entonces nuevamente nos paramos acá. Son 30 grados de libertad. Entonces, venga, les quito ruido. Es esta última prueba, ¿cierto? Con un alfa del 1%, entonces rechazamos o no la prueba de hipótesis. El alfa es 1% y los grados de libertad habíamos dicho que eran 30. Entonces, bueno, aquí ustedes pueden usar. Y el estadístico de prueba nos dio menos 2.18, creo que fue. Si revisémoslo, menos 2.18. 5 respuestas, menos 2.18 nos había dado el estadístico de prueba. La alfa es 0.05. Los grados de libertad son, perdón, el alfa es 0.01, nos están diciendo 1%, y bueno, poco menos de allí. Bueno, entonces es hacer lo siguiente. Entonces nos dicen alfa del 0.01, del 1%, entonces es como 0.01. Entonces nos da menos 2.45, ¿cierto? Entonces es como si nos dijeran dónde está esta cosa.
Aquí queda el menos 2,45 y en nuestro valor es menos 2,18. Entonces nuestro valor está acá, está en la región de no rechazo. Entonces no podemos rechazar la prueba de hipótesis. ¿Listo? Siguiente. Entonces, se cree que 3 veces el conservante, bueno, 3 veces esta media es igual a un entero 45 novenos por el conservante de Boyacá. Los coeficientes C1 y C2 serían 1 y 54 novenos, 1 y 2, 1 y 5. Ajá. Bueno, siguiente. Si se comparan los niveles del factor B con un contraste, fíjense, entonces vamos a tener la media de Boyacá igual a la media de Sabana más media de UAT. El N debería ser, estamos comparando por los niveles del factor B. Entonces el N que debería ir acá abajo, ¿cuál sería? N grande, B por NJ chiquita, A por N chiquita o N chiquita. A por N chiquita, exactamente. ¿Por qué? Porque estamos recorriendo los niveles de B, de, de A, perdón, de A. A ver si está por acá. Acá. Estamos recorriendo los niveles de A. Estamos preguntando por las combinaciones de los niveles de B. Entonces, para saber cuántos individuos tenemos en estos niveles, tenemos que ir pasando por cada uno de los niveles de A. Fíjense, paso de este nivel a este nivel, a este nivel, a este nivel. Y ahí cuento cuántos individuos tengo en cada una de las celdas. Entonces aquí, digamos, tengo 3, entonces aquí 3, 3, 3, 3. El total, 3 por cada celda por cada una de las niveles de A que yo haya recorrido. Entonces va a ser 3 por A. Entonces va a ser N por A. Y ya, creo que ese era todo. Sí, podio, el de siempre. Entonces, felicitaciones a 2017-29134, 2019-12-2556 y a 2019-2185. Súper. Entonces, bueno, concluyamos ya el día de hoy con lo siguiente. Eh, esperen. Me lo salté. Bueno, entonces rápidamente, concluyamos con este rápidamente y ya finalizamos el viernes, hacemos Tuki, que es como más interesante la cosa. Entonces nos dicen, control de calidad quiere confirmar si los conservantes 4 y 5 de UAT son por lo menos 2 veces mayores para los mismos conservantes de Boyacá. Entonces, ¿ustedes qué dirían? ¿Cuál sería la prueba de hipótesis? ¿Qué creerían? Yo diría 2 por la media sub 2,4 más 2 por la media sub 2,5 es 2 veces mayor a la medida de 1,4 más la medida de 1,5. Bueno, una buena aproximación, sí, realmente sí. Sería entonces este sentido. Tenemos la media de, bueno, 4, conservante 4 de UAT
más conservante 5 de UAT igual a 2 veces la media de conservante 4 de, ¿cuál es B? Boyacá, más la media de la conservante 5 en Boyacá. La prueba de hipótesis entonces quedaría definida de esta manera. Que este contraste, fíjense nuevamente, pasa este señor aquí a la izquierda, para que me quede negativo, es igual a 0. Y entonces nos estamos diciendo, son por lo menos 2 veces mayor, ¿cierto? Ahí el mayor nos está diciendo que estamos esperando que este pedazo, esta región sea mayor a esta. ¿Listo? Esta combinación sea mayor a esta. Entonces, por eso ponemos el mayor. Nuevamente, entonces, ¿dónde estamos parados? Fíjense, en tratamientos. O sea, conservante 4 de UAT. O sea, nos estamos parando en las celdas. Como nos estamos parando en las celdas, entonces nuestro N de acá abajo tiene que ser el N chiquito, porque estamos comparando combinación de niveles. UAT 4, UAT 5 versus, ¿dónde está el otro? Boyacá 4, Boyacá 5. ¿Listo? Entonces estamos comparando entre celdas y por eso necesitamos el N chiquito. Si estuviéramos nuevamente comparando UAT contra sabana solos, entonces el N sería A por N. ¿Listo? Si fuera por conservantes como lo hicimos ahorita, entonces sería B por N, el N de acá abajo. ¿Listo? B por N. Pero como estamos hablando por celdas, entonces es N. Fíjense que los grados de libertad no cambian, es el mismo, los mismos 30. Si los queremos calcular el N chiquito, pues como lo hicimos ahorita. Y nuevamente, entonces, ¿qué va arriba en el numerador? Pues lo que definimos en nuestro contraste. Entonces, media del conservante 4 de UAT. Ah, pues entonces miremos, UAT 4, 62.1, porque aquí está con el 4, entonces 62.1. Media de conservante 5 de UAT. Conservante 5, UAT 45.8, 45.8. Para el resto, entonces 40.6 y 22.2. ¿Listo? Los coeficientes. Entonces vamos a tener que para este señor está multiplicado 1 por pues esta media. Entonces aquí va a ir 1. Este está 1 por esta media, entonces 1. Menos 2 por esta media, entonces aquí menos 2. Este menos 2 entra aquí a multiplicar a esta media, entonces aquí queda menos 2. Y entonces con eso pues tenemos nuestro valor. Ya lo otro es que nos están preguntando que si es mayor, entonces ahí tenemos que usar el T con alfa igual a 0.95 con grados de libertad del error. Ese valor nos da 1.69 y pues aquí claramente no podemos rechazar la prueba de hipótesis porque de hecho este valor nos dio negativo. O sea, fíjense, menos 1.04 que estaba como por aquí volado y nosotros estamos definiendo una región de rechazo que es si de 1.69 para arriba cae en esta región prácticamente, entonces rechazamos. Si no, pues no podemos rechazar. Y pues este señor nos cayó por acá en la cola izquierda. O sea, no podemos rechazar la prueba de hipótesis por nada. Estos tratamientos, no, o esta prueba de hipótesis que hemos planteado, no la podemos rechazar. No tenemos evidencia suficiente para rechazar esta prueba de hipótesis. Entonces, bueno, ya lo que sigue son otros dos ejercicios. Estos los vamos, yo supongo que los irán a trabajar en la complementaria. De todas maneras, yo los vuelvo a retomar cuando estemos a punto de entrar al parcial. Entonces, yo retomo estos ejercicios para que los volvamos a repasar, para que los volvamos a hacer. Bueno, algunas modificaciones, de hecho. Entonces, para que los tengan allí presentes. Aquí les dejo también nuevamente el intervalo de confianza. Este casi yo no lo toco, pero es que de hecho viene por default. O sea, si sabemos hacer esto, podemos hacer esto. Entonces, eh, digamos, el único punto crítico aquí es identificar el T. Ya el resto sí es puros cálculos y tener mucho cuidado en lo que se está haciendo. Entonces, bueno, esto de todas maneras lo volvemos a retomar cuando estemos a punto de entrar a parcial porque es, bueno, importante repasar todo esto. Y entonces, el viernes vamos a hablar de Tukey, la prueba Tukey.